Y va siendo ya. Bueno, pues nada, les doy la bienvenida a todos en nombre de Carlos Andrés Cruz. Bienvenidísimos. Bueno, esta noche con un súper invitado. Vamos a hablar de bueno, yo no, realmente él es el que va a hablar de un súper tema. Un súper tema. Estamos hoy hoy estamos con Luis Muñoz, súper fotógrafo, médico, fotógrafo de paisajes, de viajes, y bueno, nada mejor que él, experto en el tema de hoy, que es la hiperfocal, el misterio de la hiperfocal. Y pues nada mejor que Luis para que charlemos y nos cuente y nos expliques pues, qué es este tema, ¿no? Que para muchos es un misterio. Y pues nada, Luis, te entrego el micrófono, te doy la bienvenida y muchísimas gracias. Hombre, el micrófono es tuyo. De acuerdo. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, en aras del tiempo voy a empezar a compartir pantalla y me presento mientras comparto la pantalla. Permítame un segundito. Compartir. Bueno, ¿están viendo en este momento la pantalla? Sí, Diego Luis. Sí, Luis, perfecto. Listo. Se escucha algo por ahí al fondo, ¿cierto? Que no es acá. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ya, mira. Carlos López, eso es por ahí. Ya. Listo. Bueno, muchachos. Dale. Perdón, Luis, no se te escucha. Ya, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Muñoz, soy un fotógrafo de la ciudad de Medellín, tengo 39 años, también trabajo como médico. En realidad la fotografía es más una afición que una profesión, porque en realidad no estudié en ninguna universidad, hice la fotografía básica, sí en una escuela de fotografía, pero el resto de especialización en la fotografía es básicamente autodidacta, puro internet. Listo. Entonces la primera salvedad que quiero hacer antes de empezar a hablar del tema es que no soy el dueño de la verdad. No soy el que más sabe, no soy el más teso, pero sí me gusta mucho hablar de fotografía y me parece que este tema es muy importante de tocar porque a veces nos enredamos mucho con las definiciones de la hiperfocal y nos enredamos mucho con palabrería y en realidad es una cosa muy simple. Entonces, si tienen preguntas, ponen el micrófono, las hacen o las hacen por el chat sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, empecemos a hablar. Entonces, hagamos un repaso básico pequeñito, porque esto que vamos a ver es muy importante para poder entender qué es la distancia hiperfocal. Primero, ¿qué es la profundidad de campo? ¿Listo? La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto que yo enfoqué, que aparece con nitidez en una foto. Quiere decir que si yo enfoco a esta personita que está acá, la cantidad de espacio que hay por delante y por detrás de ese punto que enfoqué se conoce como profundidad de campo, ¿cierto? Normalmente se divide en tercios. El primer tercio es hacia adelante y los dos tercios es hacia atrás. ¿De qué depende esa profundidad de campo? Depende de tres variables básicamente. Depende de la apertura del diafragma, depende de la distancia del sujeto enfocado y depende de la distancia focal que estemos usando al hacer la fotografía. Entonces son tres parámetros los que van a influir en la profundidad de campo. Miren que me estoy haciendo mucho énfasis en la profundidad de campo porque como vamos a tocar el tema que es hiperfocal, la hiperfocal es básicamente gran profundidad de campo. Entonces por eso necesitamos entender el concepto de qué es la profundidad de campo como primera medida. Habíamos dicho que depende de tres variables. Depende de la apertura del diafragma, de la distancia del sujeto que estoy enfocando y de la distancia focal. Hablemos de la primera, de la apertura del diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande sea el diafragma que yo estoy usando, más pequeña va a ser la profundidad de campo. Quiere decir que si yo tengo un f2.8, la profundidad de campo va a ser más pequeña así uso un f8 o un f22 como vemos en esta gráfica que tenemos a la derecha. Usando un f2.8, si solo moviéramos el parámetro de la apertura del diafragma, variándolo de 2.8 a f8, la profundidad de campo se va a hacer más grande. Profundidad de campo, recuerden, es la cantidad de parte que aparece nítida delante o detrás de lo que yo estoy enfocando. Si paso de F8 a F22, la profundidad de campo va a ser aún mucho más grande.
Listo. Entonces, así se relaciona la apertura con la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Entre más grande el hueco, más pequeñita la profundidad de campo, ¿de acuerdo? Así como vemos en esta fotografía de este caballo, que hice una fotografía a 2.8, f2.8, y vemos que solo está enfocadito el pelito del caballo y el ojo, hacia adelante del caballo está desenfocado y hacia atrás está enfocado y tiene una profundidad de campo muy pequeña. ¿Por qué? Porque es una apertura grande, una apertura grande lo que hace que mi profundidad de campo sea mucho más pequeña. ¿De acuerdo? El segundo parámetro que influye en la profundidad de campo es la distancia del sujeto enfocado. ¿Cómo se relaciona? Entre más lejos esté de donde yo estoy y mi cámara esté plantada, el sujeto que estoy enfocando, más grande va a ser la profundidad de campo, como vemos en este diagrama de acá. El payasito lo tenemos cerquita al objetivo y la profundidad de campo es un poco más pequeña. Entre más alejado esté el payasito de la foto de la cámara que tenemos nosotros, va a ser mayor la profundidad de campo. Listo. Entonces, si el payasito está a 1.5 metros, tiene esta profundidad de campo, y si lo ponemos a 4.5 metros, va a ser mucho más grande la profundidad de campo. Entonces, entre más cerquita esté el sujeto, más pequeña la profundidad de campo, y entre más alejado, más grande la profundidad de campo. Como en esta fotografía. Yo hago fotografía de paisaje, entonces lo que van a ver va más enfocado hacia paisaje. Listo. Esta fotografía fue con un teleobjetivo, un 200 milímetros. Listo. Pero resulta que la montaña está muy alejada de donde yo hice la fotografía. Entonces miren que alcanza a estar en foco parte de la montaña en el primer plano, los pinos en el segundo plano, y está en foco perfecto la montaña en el tercer plano. Están muy separados entre sí, la profundidad de campo es grande, pero porque está alejado del primer plano, como lo vemos acá, o sea, está muy lejos de nosotros, entonces la profundidad de campo se va a hacer muy grande, ¿de acuerdo? Así se relaciona dependiendo de la distancia del sujeto enfocado. Y la tercera variable que nos afecta a la profundidad de campo es la distancia focal. Dependiendo de la distancia focal que usemos, si es un gran angular o si es un teleobjetivo, va a ser mayor o menor la profundidad de campo, siendo los objetivos gran angulares los que nos proporcionan una profundidad de campo mucho más grande. No es lo mismo una profundidad de campo, digamos, de un 28 milímetros, como en este caso, que nos generaría esta profundidad de campo, a un 200 milímetros, que nos da una profundidad de campo muchísimo más pequeña. Entonces, miren que son tres variables que las podemos sumar y restar entre ellas para maximizar una profundidad de campo grande o para minimizarla dependiendo de lo que busquemos. ¿De acuerdo? Como esta fotografía que la hice con una focal larga también. Entonces, en resumen, a mayor apertura de diafragma va a ser menor la profundidad de campo, como vemos acá. Entre más grande el hueco, más chiquitica la profundidad de campo. Y entre más cerrado, va a estar más grande la profundidad de campo. A mayor distancia focal, o sea, un teleobjetivo versus un gran angular, va a ser menor la profundidad de campo si uso un teleobjetivo, así uso un gran angular o un estándar, por ejemplo. Y a menor distancia del sujeto que estoy enfocando, va a ser menor la profundidad de campo. Entre más cerquita esté de mí la persona o lo que estoy enfocando, va a ser menor la profundidad de campo, y entre más lejos esté, va a ser mayor la profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, este es un paisaje con poca profundidad de campo, donde solo está enfocada el arbolito, y el resto aparece desenfocado en el primer plano, perdón, y en el plano del fondo. Y esta es una fotografía que tiene una gran profundidad de campo. Ven que está enfocado en este primer plano, está enfocado en el segundo plano, está enfocada en las montañas del fondo. Entonces, para hacerles una pregunta, ¿cómo creen ustedes que se hizo esta fotografía que están viendo acá en pantalla? Tiene una profundidad de campo muy grande. Se usó efectivamente un objetivo gran angular, pero mire que desde las piedritas que están en el primer plano se ven como si estuviesen enfocadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que esta fotografía con qué parámetros se pudo haber hecho? Pueden activar su micrófono, opinar, o por el chat. Stacking. Stacking es una muy buena opción. El problema del stacking para esta fotografía, para los que no sepan qué es stacking es hacer varias fotografías con diferentes focos. O sea, hago una fotografía con un foco acá, hago otra fotografía con otro foco acá, hago otra fotografía con otro foco acá. ¿Cuál es el problema de hacer un focus stacking en esta escena, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no nos serviría? Por el movimiento del agua. Epa, porque el agua está en movimiento. Entonces, cuando tú haces una toma y haces la toma siguiente, el agua va a estar de una forma diferente. Entonces, cuando vayas a hacer el apilado de foco, va a ser muy difícil de pegar.
a no ser que, por ejemplo, hagas un apilado de foco, haciendo un solo enfoque acá y después otro enfoque al fondo y uniendo solo la mitad de arriba en Photoshop y la mitad de abajo en Photoshop para que no se vea el movimiento de agua afectado. Entonces, en este tipo de escena con agua en movimiento no sería una buena opción el focus stacking por el movimiento, y todo lo que tenga algo en movimiento, personas, animales, objetos, automóviles, no nos va a servir para hacer un focus stacking o va a ser muy difícil de hacer por el movimiento mismo de las personas. Entonces, en cuanto a parámetros, ¿qué creen ustedes que necesitamos para hacer una fotografía enfocada? Primero, APE gran angular o teleobjetivo, ¿qué es mejor para conseguir mayor profundidad de campo? Teleobjetivo. Un gran angular. Gran angular. Gran angular, angular. gran angular. Perfecto. Entonces, entre más pequeña sea la focal, vas a tener una mayor profundidad de campo. Por eso es que con los teleobjetivos es muy difícil tener todo en foco y generalmente hay un bokeh agregado que se genera por el solo hecho de estar usando un teleobjetivo. Entonces, como primer parámetro, un gran angular, ¿cierto? ¿Qué apertura, por ejemplo, usarían ustedes acá? ¿Usarían un f2.8 o un f11, por ejemplo? Una cerrada. Un lo más cerrado. F11. Exacto. Entonces, entre más cerremos la apertura, mayor va a ser nuestra profundidad de campo. Entonces ya sabríamos que vamos a usar un gran angular y vamos a usar una apertura cerrada, F8, F11, incluso algunos pensarían en F22, ¿cierto? Ay, perdón, esperen que se me pasó. Y distancia de sujeto, pues en este caso no necesitaríamos variarla. Entonces ya pensaríamos en esas dos variables para hacer nuestra fotografía. Resulta que esta fotografía que estamos viendo acá fue enfocada con la técnica de hiperfocal, que eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es? Listo. Entonces, lo que yo les decía, ¿cuáles serían los parámetros ideales? Las aperturas cerradas, distancias focales cortas y sujetos alejados para poder hacer fotografía con profundidades de campo grandes. Pero resulta que existe un término que nos va a ayudar muchísimo a hacer fotografía en especial de paisajes, aunque en realidad puede servir para muchos otros tópicos en fotografía. Les voy a leer textualmente la descripción que uno se encuentra en internet cuando se mete y pone distancia hiperfocal. La distancia hiperfocal es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo y que abarcará desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito. De esta forma, todo lo que esté colocado en esa región aparecerá completamente nítido en nuestra fotografía. Esa fue la definición más fácil, entre comillas, que encontré, porque habían unas extensísimas que hablaban ya de círculos de confunción, hablaban de cálculos, pero esta es como la más sencilla, y pese a que es la más sencilla, miren que uno la lee y cuando uno la lee, uno queda, mierda, ¿qué es esto? Yo no, pues yo la primera vez que la leí, yo me enredé y leía y volvía y leía y no me quedaba claro completamente qué era la distancia hiperfocal. En palabras sencillas, poniéndolo lo más fácil del mundo, ¿qué es la distancia hiperfocal? Es simplemente una distancia a la cual yo tengo que enfocar. Eso se resume la palabra distancia hiperfocal. ¿Qué es la distancia hiperfocal? Es una distancia en metros o en pies o en centímetros, en lo que usted lo quiera medir, una distancia a la cual yo tengo que enfocar. Eso es la distancia hiperfocal. Pero ¿para qué tengo que enfocar yo a ese punto de la distancia hiperfocal? ¿O para qué sirve la distancia hiperfocal? La distancia hiperfocal es la que nos ayuda a conseguir la mayor profundidad de campo posible con el objetivo que tengo en ese momento, con la cámara que tengo en ese momento y con la escena que tengo en ese momento. Entonces, hagámonos una imagen virtual de esta escena. Esta fue en el desierto de la Tatacoa, ¿cierto? Tenemos esta piedrita en el primer plano, tenemos el segundo plano, que es todas estas montañitas de acá y el cactus, y tenemos las estrellas. Entonces resulta que estamos todos contentos porque vamos a hacer fotografía nocturna. Y cuando empezamos a hacer fotografía nos damos cuenta que tenemos que usar una apertura gigante, la más grande que tengamos, f3.5, f2.8, a veces f1.4 si usamos un 35 milímetros, por ejemplo. Entonces, si nos vamos a la definición de profundidad de campo, acuérdense que entre más grande sea la apertura del diafragma, menor va a ser la profundidad de campo. Entonces uno dice, pucha, ¿y entonces cómo voy a hacer? Si en la noche yo solo puedo usar aperturas grandes, si cierro, por ejemplo, a F11 en esta fotografía, no alcanzaría a captarlos para captar las estrellas fijas, sino que tendría que hacer una fotografía de 4 o 5 minutos y las estrellas quedarían movidas completamente. Entonces, por ejemplo, ustedes en esta fotografía, ¿qué punto enfocarían si tuviesen que usar un f2.8? ¿Enfocarían la piedra? La piedra. ¿Enfocarían
Eso, la piedra, la montaña o las estrellas. Ya me dijeron que la piedra. ¿Qué más piensa otras personas? La montaña. La La montaña. montaña. Perfecto. Entonces, mire que Las uno queda estrellas. perdido. Y las estrellas. Mire que podemos desenfocar las tres. Entre la piedra y el cactus. Por acá. Perfecto. Entonces, miren lo que pasa si hacemos como lo estamos planteando. Supongamos que esta plantica que estamos viendo acá es la piedra, que esta es la montaña y aquí atrás están las estrellas. Si enfocamos a f2.8, la piedrita o la plantica que estamos viendo acá, nos va a quedar desenfocado el fondo, ¿cierto? Y eso es claro. Pueden hacer las mediciones si quieren de noche. Recuerden que una apertura grande nos va a producir una profundidad de campo pequeña. Y si enfocamos la montaña o las estrellas, nos va a quedar desenfocado el primer plano. ¿Listo? Entonces, ahí es donde entra a jugar la distancia hiperfocal. Entonces, ¿qué es la distancia hiperfocal? Acuérdense, la distancia hiperfocal es simplemente un punto o una distancia a la cual yo debo enfocar, ¿cierto? Pero ¿para qué debo enfocar a ese punto o a esa distancia? Para que quede en foco desde el punto donde estoy enfocando la mitad hacia adelante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Distancia a la que debo enfocar para que quede en foco desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Ya vamos a ver cómo se calcula la distancia hiperfocal. ¿Listo? Eso se calcula usando programas en el celular. Es la forma más fácil de calcularla. Hay reglas y fórmulas matemáticas para calcularla, pero ya en este momento existen aplicaciones como Photofills, Hiperfocal Pro, que simplemente tú le metes las variables que son 3 y él te dice, tu distancia hiperfocal es, en este caso, 5.8 pies. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo enfoco con esos parámetros que tengo, f2.8, 14 milímetros que yo estaba usando y una full frame, me va a dar 5.8 y si yo enfoco acá, me va a quedar enfocado desde la mitad de esta distancia, o sea, 2.9 en adelante. Eso quiere decir la distancia hiperfocal, que yo enfoco al valor que me da cuando yo lo calculo y me va a quedar enfocado desde la mitad de esa distancia en adelante. Entonces, por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo acá, yo la hice con la distancia hiperfocal, me da una distancia hiperfocal como de 1 metro. Entonces quería decir que me iba a quedar, si yo enfocaba a 1 metro, a cualquier cosa que estuviese a 1 metro, me iba a quedar enfocada o nítida la fotografía desde 0.5 metros, que es la mitad de esa distancia, hasta el infinito. Entonces por eso logré poner en el primer plano la piedra y que todo quedara enfocado en una sola fotografía usando la distancia hiperfocal. Entonces, la distancia hiperfocal es la distancia a la que debo enfocar para que quede en foco desde la mitad donde enfoqué en adelante. O sea, si me dio 5.8, la mitad 2.9 en adelante me va a quedar nítido como estamos viendo en esta imagen de acá. ¿Y de qué depende la distancia hiperfocal? Depende de 3 variables. Depende de la apertura del diafragma, o sea, qué tan grande o qué tan cerrado tengamos el diafragma. Depende de la distancia focal que estemos usando, si estamos usando un gran angular, un zoom, un lente estándar o un zoom. Y depende también, perdón, del tamaño del sensor de nuestra cámara, de si es una full frame o si es un sensor recortado o si es un sensor micro 4 tercios. De esos 3 parámetros va a depender la distancia hiperfocal y esos son los 3 parámetros que nos va a pedir la aplicación por la cual vamos a calcular. La aplicación en este momento que es más socorrida por la mayoría de los fotógrafos y la que más le sacamos jugo se llama Photopills. Apúntenla si no la conocen, es esta que está acá. Vale $10 si no estoy mal, 10, 11 dólares. Te permite seguirla descargando en tus celulares si cambiaste de celular, o sea, no tienes que volverla a pagar y tiene un sinfín de utilidades como planear atardeceres, amaneceres, por dónde sale el sol, por dónde sale la Vía Láctea, planear distancias hiperfocales, planear profundidades de campo. Entonces, ténganla en cuenta por si no la conocías, se llama Photopills. Y, por ejemplo, cuando abrimos Photopills para calcular la distancia hiperfocal, él me va a pedir los 3 parámetros. La cámara que estoy usando, que es este parámetro de acá, él nos pide la cámara es para poder saber el tipo de sensor que tiene, si es un sensor full frame o si es un sensor recortado de X o si es un sensor micro 4 tercios. Y nos pide la distancia focal en esta columna de acá, ¿cierto? Que puede ser 10 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros, y así lo vas moviendo dependiendo de la distancia focal que estés usando. Y en la otra barra nos va a poner la apertura del diafragma. Entonces, cuando conjugamos ambas variables con nuestra cámara nos da este valor. Supongamos que yo tengo una Nikon D4S, tengo un 14 milímetros y voy a usar f2.8. Entonces él me dice, la distancia hiperfocal es 2.32 metros. ¿Qué quiere decir ese 2.32 metros? ¿Quién me responde con lo que hemos hablado? Es la distancia en la que yo debo enfocar.
para Epa. después poner el lente en manual, seguramente, para que no se me quite el desenfoque, Sí, poder generar eh, el disparo con este método. muy bien. Entonces, la distancia, como acabas de decir, es 2.32, es la distancia a la que tengo que enfocar para que me quede enfocado desde la mitad de esa distancia, o sea, de la mitad de 2.32, que sería 1.15, en adelante. O sea, me quedaría enfocado todo lo que esté desde 1 metro de distancia hasta el infinito. ¿Entendieron el concepto? Sí, Hasta ahí todos vamos sí, bien. sí, Entonces, todo. miren que en realidad es una bobada. Una Sí, claro, cosita. No es de 2.33 en adelante, sino la mitad de 2.33. exacto. Mira, volvamos a este gráfico acá. Ok, gracias. Cuando quiere decir que cuando tú enfocas a la distancia hiperfocal, que es 5.8, te va a quedar enfocado desde la mitad desde la mitad de esta distancia hiperfocal en adelante. Entonces, volvamos a la definición larga y fea. La distancia hiperfocal es aquella distancia de enfoque que nos permite obtener la máxima profundidad de campo y que abarcará, leanse esta parte, y que abarcará desde la mitad de la propia distancia de enfoque hasta el infinito. Entonces, miren que es puesto en palabras sencillas una cosa enredada. Cuando yo enfoco a la distancia hiperfocal, me va a quedar nítido lo que está a la mitad de esa distancia que yo enfoqué. Si esa distancia era, por ejemplo, en este caso, 5.8, me va a quedar enfocado 2.9 en adelante. Entonces, no me va a quedar enfocado de aquí en adelante, sino que me va a quedar enfocado desde la mitad de esta distancia en adelante, así yo haya enfocado en esta zona. ¿Por qué? Porque recuerden que la profundidad de campo también tiene por delante una cierta nitidez. Entonces, ahí es donde viene a abarcar esta zona que les acabo de decir. ¿Queda claro ahí esa parte? Entonces, cuando calculamos la distancia hiperfocal, lo que hace es pedirnos la cámara que tenemos, la apertura que tenemos y la distancia focal que tenemos. Él nos da un parámetro y nos dice 2.32. Entonces, ¿qué hago yo con ese 2.32? Voy a enfocar a 2.32 metros con esos mismos parámetros. Ojo, yo no los puedo variar. No puedo después variarle la apertura o ponerle otra distancia focal, por ejemplo 22 milímetros, y quedarme con los mismos parámetros, porque hacer una distancia hiperfocal completamente diferente y tendrías que calcularla nuevamente. Entonces hagamos un ejercicio, por ejemplo, esta tablita, esta aplicación se llama Hiperfocal, es gratis. Esta la pueden descargar gratis en cualquier celular y la pueden tener en sus manos para que calculen con ella las distancias hiperfocales con sus cámaras, con sus objetivos que tengan. Listo. Supongamos que es una Canon T3i, entonces ponemos que es una Canon T3i. Supongamos que tenemos un lente 18-55 a 18 milímetros, que es el más angular que tenemos, y que vamos a poner una apertura de 4. Entonces ponemos esos tres parámetros, la T3i, 18 milímetros y F4, y nos va a decir que nuestra distancia hiperfocal es 4.5 metros. Listo, entonces yo ya salgo en la noche, por ejemplo, a hacer fotografía, yo ya digo, mi distancia hiperfocal con esta cámara a 18 milímetros y F4 es 4.5 metros. ¿Por qué F4? Porque supongamos que esa es la apertura más grande que yo tengo y eso es lo que yo necesito en la noche. Una apertura grande para que me entre luz, porque en la noche no sería bueno utilizar F11, por ejemplo, F16, etcétera. Entonces, cuando ya sabemos que nuestra distancia hiperfocal es 4.5 metros y estamos por ahí haciendo la fotografía, nos sentamos y tratamos de enfocar a 4.5 metros. Listo. Y al enfocar a 4.5 metros, nos va a quedar nítido entre 2.8, que es la mitad de este 4.5, en adelante. Listo. Entonces, la profundidad de campo va a ser desde esta mitad hacia adelante. Listo. Entonces ahí el ejemplo de la roquita que estábamos viendo en el desierto de la Tatacoa con la Vía Láctea. Y aquí llega el lío. Y entonces, ¿cómo hacemos para calcular esos 4.5 metros? Hay tres maneras de calcular esos 4.5 metros. La primera es con la escala métrica de nuestro objetivo. Algunos objetivos tienen escala métrica, ¿cierto? La que ven acá, por ejemplo, es una escala métrica. Esta en los objetivos viejos también es una escala métrica y ella nos ayuda más o menos a decirnos a cuánto distancia estamos enfocando. Entonces, si nos da, por ejemplo, una distancia de 4.5 metros, vamos a buscar en nuestra escala métrica más o menos un 4.5. Listo. Ya ustedes tienen que mirar su objetivo, si tiene una escala métrica. Si la tiene, la pueden usar porque generalmente los que tienen escala métrica son objetivos que tienen una gama más alta y vienen muy bien calibrados. Entonces es una muy buena opción. Por ejemplo, yo con el 1424 de Nikon que tenía previamente, tenía escala métrica y con esa me ayudaba para poder hacer sin necesidad de mirar otras cosas o hacer otros enfoques de diferentes maneras, sino simplemente con la escala métrica. Otra manera es a ojo.
Esa es la manera más difícil de todas. Listo. Abajo, ¿qué quiere decir? Que yo voy a aproximar más o menos a, ay, vea, estoy parado acá. Ese arbolito que está allá está más o menos a 4.5 metros. Si estamos de noche, ve, alumbrame ese árbol y yo lo autoenfoco. Y lo autoenfoco y le quito el enfoque automático y ya pongo mi cámara y ahí en teoría tendría la distancia hiperfocal, ¿cierto? Recuerden que no se pueden mover los parámetros que ya calculamos previamente porque si los mueves vas a tener que calcular una nueva distancia hiperfocal. ¿Listo? Entonces, a ojo es más difícil, se puede hacer, por supuesto, pero es la forma más engorrosa de todas. Y la otra, hay muchos objetivos, sobre todo los objetivos de entrada, los lentes kit, que los llaman así, el 1855 de muchas de las marcas, no traen tope. Por ejemplo, en Canon no traen tope, esos giran y giran y giran, entonces es un poquito más difícil, ¿listo? Entonces, otra forma que se propone es hacer la medida previamente en la casa. Yo ya tengo mi objetivo de 18 milímetros, tengo mi cámara Canon, sé que la apertura más grande que tengo es f4 y que mi distancia hiperfocal para esos parámetros es 4.5. Entonces pongo la cámara en un trípode, mido 4.5 metros, no desde la punta del lente, sino desde donde está el sensor de la cámara. ¿Y cómo sé dónde está el sensor de la cámara? Cuando ustedes miran el cuerpo de la cámara, van a encontrar ese simbolito o este loguito. Ese lo que nos va a mostrar es que ese es el plano donde está enclavado el sensor. Entonces, desde ahí es donde ustedes van a poner la escala métrica y van a medir esos 4.5 metros. ¿Listo? Se llevan el metro, acuerden que la cámara está en un trípode, se llevan la cinta métrica, 4.5 metros y ustedes ahí ponen o un palo de escoba o le dicen a la mamá o al hijo o al hermano que se pare ahí y ustedes se devuelven, enfocan y una vez que enfocan ahí yo lo que hacía o lo que hacíamos mucho acá en Medellín era comprar una cintica delgadita que venden doradita y la poníamos atravesando todo el objetivo y cortábamos acá este puntico y este puntico acá para poder que girara. Y ya luego en la noche solo era alinear esta rayita y ya me iba a quedar en la distancia hiperfocal. ¿Listo? Entonces mire que son como artimañas para uno no darse, pero definitivamente la mejor manera es con la escala métrica. ¿Listo? Lo ideal es que se aprendan las distancias hiperfocales que más usen dependiendo del lente que más use para paisajes, porque la distancia hiperfocal no va a ser tan útil, por ejemplo, en objetivos estándar y en teleobjetivos. No sirve de nada calcular una distancia hiperfocal para un teleobjetivo porque va a estar, primero que todo, muy alejada la distancia hiperfocal. Te va a dar 50 metros, 80 metros, 100 metros, entonces no vas a tener en foco nada del primer plano. Entonces la distancia hiperfocal te va a servir muchísimo, en especial para hacer fotografía con objetivos gran angulares, entre 12, 14 milímetros hasta 20, 24 milímetros te alcanza a servir la distancia hiperfocal. De ahí en adelante se vuelve un poquito más engorroso porque va dando cada vez más atrás, más lejana la distancia hiperfocal. Y la ventaja de tener una distancia hiperfocal o de usarla es tener objetos cercanos, por ejemplo, con un gran angular que ayude a magnificarlos, a que se vean mucho más grandes y a que queden enfocados en una sola toma. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hacía? Me aprendía las distancias hiperfocales del objetivo que yo tenía, 14 milímetros. Me aprendía la del 2.8 y la de F8 y la de F11, que eran las que más usaba en paisajes, por ejemplo. Me grababa esos tres numeritos, pero eso era antes de que existiera Photofills. Ya con Photofills, no es sino sacarla, poner los tres parámetros. Mi distancia hiperfocal es esta. Entonces enfoco a tal punto y ahí me va a quedar nítido desde la mitad de esa distancia en adelante. La distancia hiperfocal me dio 5 metros, entonces quiere decir que me va a quedar nítido entre 2.5, que es la mitad de esa distancia que enfoqué, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo les decía, la distancia hiperfocal es mejor con objetivos gran angulares. ¿Por qué? Porque va a estar más cercana la distancia hiperfocal, o sea, puedes enfocar cosas más nítidas y más cercanas entre más angular sea el objetivo. Con aperturas cerradas, ¿por qué? Porque entre más cerrada sea la apertura, más cerquita va a estar el punto de foco que tenemos dependiente de la distancia hiperfocal. Y sensores full frame porque no van a multiplicar ese 1.5 o 1.6 de la distancia hiperfocal, de la distancia focal que estamos usando. Entonces va a permitir que esté más cercano el punto nítido del que estamos calculando. Listo. Entonces mejor en objetivos gran angulares, mejor con aperturas cerradas y mejor en sensores full frame. No quiere decir que no lo podamos hacer en sensores recortados y con un 18 milímetros, por ejemplo. Sí se puede hacer, pero va a estar un poquito más alejado del punto nítido de la fotografía. Entonces quiero que le echen un ojito a estas fotografías. Todas estas que les voy a mostrar fueron hechas con la distancia hiperfocal a 14 milímetros, ¿listo?
¿La ven nítida? ¿Cómo ven este primer plano acá? Nítido. Sí, nítido. Nítida, Totalmente ¿cierto? nítido. Perfecto. Yo la Enfocado veo también muy completamente. nítida. Perfecto. Entonces esto fue con la distancia hiperfocal. Listo. Esta fotografía también fue con la distancia hiperfocal. Miren estos pastos tan delgaditos y la iglesia al fondo y las montañas. Yo la veo nítida y uno la ve nítida en la pantalla sin problema. Listo. Esta fotografía también fue con distancia hiperfocal. Esta fotografía fue con distancia hiperfocal, solo que está recortada en formato 1:1. Esta fotografía nocturna fue enfocada con distancia hiperfocal. Acá hay es un poquito de ruido digital porque estaba completamente oscuro en la montaña. Esta fotografía fue enfocada con distancia hiperfocal. Miren que se ve nítido. Esta fotografía fue enfocada con distancia hiperfocal. Pero y entonces, es una maravilla la hiperfocal o no. O sea, ya uno no necesita preocuparse por volver a enfocar. ¿Qué opinan ustedes? Pienso que depende de cada caso, ¿no? Y lo que uno quiera hacer. Exacto. Entonces, depende de cada caso y entremos a analizar un poquito más la distancia hiperfocal. Resulta que la distancia hiperfocal tampoco es una maravilla, desafortunadamente. En realidad, la distancia hiperfocal es una especie de nitidez aparente dependiendo de qué tamaño veamos la fotografía y qué tan cerca o qué tan lejos veamos la fotografía. Entonces, si nosotros vamos a hacer fotografía que solo se vea, por ejemplo, en redes sociales, Instagram, Facebook, que normalmente lo máximo que lo vemos es un computador, se va a ver nítido, sin ningún inconveniente. Pero si ya tú quieres empezar a imprimir fotografías, por ejemplo, o a verlas en pantallas muy grandes, miren lo que va a pasar. Esta misma fotografía con la distancia hiperfocal, miren si nos acercamos. ¿Cómo ven estas montañas? Y este pasto acá. Sin foco. Sin foco. Y mira que la... Está nítido. Exacto, no está nítido. Y la fotografía previa la veíamos bien, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque hicimos zoom y cuando uno va a ampliar la fotografía, si la quiere imprimir, generalmente le va a hacer zoom y la vas a ver más grande. Entonces, la distancia hiperfocal tampoco es la maravilla porque es una nitidez aparente. ¿Listo? Ese es un dato muy importante. Por ejemplo, miren esta fotografía. Este es el centro de la fotografía, completamente nítido, sin problema. Pero si ustedes se van hacia los bordes de la fotografía, miren que ya no se ve nítida, ¿cierto? Y en especial, entre más alejado esté, menos nítido se va a ver la fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, ya que los Luis, aburrí. una pregunta. Sí. Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿Qué más? Te escucho. ¿Cómo estás? Habla Carlos Peláez. ¿Cómo te ha ido? Carlos, ¿bien o qué parce? Bien, bien. Luis, una pregunta. Sí. Vos estás hablando pues que en la distancia hiperfocal hay como un punto medio donde hay que enfocar y a partir de ahí pues desde esa media distancia en adelante enfoca. Cuando tenés da aparente nitidez, sí. Sí, aparente nitidez, pero en esas fotografías que tú estás mostrando, ahí no tenés como un punto medio. La pregunta es, ¿pones algún objeto o sujeto ahí para hacer el enfoque y después lo quitas para hacer la fotografía? ¿O simplemente dentro de lo que tenés ahí como composición es el enfoque? No, acuérdate que mi objetivo, el que yo tenía, era un Nikon 14 milímetros, tiene escala métrica. Y yo sabía que para f2.8, por ejemplo, para f8, que era el que más usaba yo en paisaje en ese día, para f8 mi distancia hiperfocal era, creo que 1.2 metros. Yo ya me la sabía de memoria. Entonces ya sabía que cada que iba a hacer paisaje, ponía f8 y en la escala métrica yo enfocaba entre 1 y 2 metros y ya sabía que me quedaba mi distancia hiperfocal. Entonces no necesitaba enfocar en algún objeto que estuviese a 1.2 metros porque usé la primera técnica que era la escala métrica. Ya si vos no tenés escala métrica, sí te toca empezar a hacer uso de todos estos otros artilugios o artimañas que uno puede usar. Pero lo ideal es usar la distancia hiperfocal en la escala métrica. Listo. Entonces ya que los... Entiendo. Listo. Ok, gracias. Perfecto. Entonces ya que los aburrí y les dije que la distancia hiperfocal no sirve. Luis, ¿qué más? Sí. Edwin Arias, ¿cómo vas? ¿Qué más, pues, parce? ¿Bien o qué? Bien, vos. Luis, vení, yo he tenido o he practicado pues el tema de la distancia hiperfocal y los bordes de la fotografía me quedan, obviamente, lo que dices, cuando uno la pone grande, no se ven tan en foco. Entonces, lo que yo veo en el lente mío, que es un Sigma 1750 2.8, es que cuando yo hago ese ejercicio,
es como si tuviéramos una viñeta de desenfoque a los lados, Estamos más o menos. completamente de acuerdo, perfecto, que es lo que acaba de mostrar en esas fotografías. Ese es el problema, pero si vos no, Entonces, pero si vos no amplias la foto, no se ve casi. Exacto, sí, es solamente si uno la quiere imprimir, digamos, lo hace en gran formato. Entonces, Exacto. al punto que yo voy es, ahí sí, si uno quiere algo full enfocado, ahí sí toca el focus stacking, ¿no? Ah, ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Vale, gracias, parce. De una. Entonces, después de emocionarlos al principio, que la distancia hiperfocal, que todo lo bonito que es y todo, y después de aburrirlos después y decirle que es una nitidez aparente, entonces, ¿para qué carajo sirve la distancia hiperfocal? Sirve para varias cosas en realidad. Para la fotografía nocturna es ideal. ¿Por qué? Porque la fotografía nocturna vos no puedes ver fácilmente para enfocar en ningún objeto, ¿cierto? Es muy difícil hacer, por ejemplo, un focus stacking porque la cámara no va a hacer autofoco, ¿cierto? Entonces es muy difícil hacer un focus stacking. Entonces, en la fotografía nocturna, la distancia hiperfocal es muy buena y se puede usar sin ningún problema. ¿Listo? Por ejemplo, esta fotografía que es de mi esposa, yo parados antes de casarnos por allá que hicimos con un ritual, fue con la hiperfocal. Y miren que en realidad sí se ve muy nítida, ¿cierto? Miren que toda esta montaña se ve nítida, los arbolitos se ven nítidos, las personas se ven nítidas. Pero recuerden, es una nitidez aparente. Uno tiene que tener en cuenta que si la quiere imprimir, vas a ver los bordes generalmente desenfocados. ¿Listo? Entonces, en la noche es una muy buena opción usar la distancia hiperfocal. Esta también fue hecha con distancia hiperfocal. Todo lo que está en foco está más allá de la distancia que yo había medido inicialmente. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, de encuadrar teniendo como referencia la mitad de la distancia hiperfocal para que todo les quede nítido, ¿de acuerdo? Estas fotografías también fueron hechas con distancia hiperfocal. Mire que en realidad es muy buena opción. En entornos agrestes también es muy buena opción. Por ejemplo, en esta cascada que tenía el trípode bailando por allá entre unas piedras resbalosas y vos no puedes estar haciendo varias tomas y volviendo y nada, póngale distancia hiperfocal y sale para pintura, le va a quedar muy bien enfocadita. Pero si usted se acerca, la va a ver un poquito borrosita. Eso lo tiene que tener muy presente y muy en cuenta. Lugares donde no puedas hacer fácilmente fotografía, y eso es en Islandia y está venteando horrible, nos tumbaba el trípode de la cámara, toca hacerla rápida, distancia hiperfocal. Listo. Otra opción para usar la distancia hiperfocal son panorámicas diurnas y nocturnas, en especial panorámicas nocturnas, ¿cierto? Por lo mismo, porque vas a tener la mayoría de nitidez en la fotografía y va a permitir que la panorámica se pegue muy fácil. No es lo mismo hacer una panorámica con focus stacking, que ahí sí que te vas a demorar una eternidad y más en la noche, a una panorámica sencillita con una distancia hiperfocal bien calculada. Te va a quedar muy buena. Lo mismo esta fotografía también fue con distancia hiperfocal. Esta fotografía también fue con distancia hiperfocal, varias tomas, fueron como 16 tomas si no estoy mal, con distancia hiperfocal y miren que en realidad la nitidez que ustedes ven en la pantalla es muy buena. Pero si ustedes van a ir a acercarse a la fotografía y a empezarle a hacerle zoom o a imprimirla en gran formato, van a ver la gran falencia que tiene la distancia hiperfocal. Paisajes con agua en movimiento, como hablábamos ahorita. Si yo en esta fotografía hago un focus stacking, me la tiro porque el agua no va a quedar igualita en todas las tomas. Y después no va a haber cómo pegar esas fotografías después en la edición con Photoshop. Cuando uno va de afán, esa es la mejor opción para poder hacer fotografía. Cuando vas de caminante con un grupo de caminantes y sos el único fotógrafo y todo el mundo te está acosando y alegando que muévale, que no sé qué, que está encuadrando mucho, distancia hiperfocal y sale para pintura. Por ejemplo, este que es uno de los trekking más bonitos de Perú que se llama el Whitewash, esos suben emputados. Y uno es tratando de hacer fotografía, pero si vos empezás, ay, ¿qué enfoco? Enfoco esta ramita, enfoco al fondo, nada, póngale distancia hiperfocal y haga encuadre y ya, eso es todo. Entonces sirve muchísimo en estos casos y mire por ejemplo esta fotografía como se ve nítida, se ve muy nítida, pero obviamente si usted la empieza a acercar le va a ver los bordes un poquito más borrosos, como mencionaba Edwin, una viñeta de desenfoque por llamarlo así. ¿Listo? Esta fotografía que es la que ilustra la presentación también fue hecha con distancia hiperfocal, pero mire que se ve muy bien también, a no ser que ustedes quieran empezar a acercarse. Esta fue con distancia hiperfocal también. Pero cuando uno tenga todo el tiempo y toda la calma del mundo y usted vaya a gozársela, a disfrutársela, a hacer fotografía de paisaje, sin afanes, sin que nadie lo esté molestando por acosarse, quieras probar técnicas, quieras hacer de todo, esta es una muy buena técnica. La técnica se llama el focus stacking o apilado de foco. ¿Qué es un focus stacking? Es hacer varias fotografías con diferentes planos de enfoque.
por ejemplo, en esta fotografía pones la cámara en el trípode muy fija para que no se te mueva, pones el objetivo, idealmente un gran angular, y empiezas a hacer la primera toma con un foco acá, idealmente F8, F11 para que tengas una profundidad de campo un poquito más grande, la siguiente toma en el plano medio, la tercera toma en las montañas y la cuarta en las montañas del fondo, y después eso se une en edición en Photoshop. Eso sería un tema completamente aparte, el cómo se hace el pegado y la edición y todo, pero lo importante es que conozcan la técnica, sepan que existe y empiecen a investigar y a buscarla, porque miren, por ejemplo, el tipo de fotografía que se hace. Esta es con un 200 milímetros. Y mire que conseguir una profundidad de campo grande con un 200 milímetros es muy teso. Esa la hice esta semana. Entonces miren que está enfocado desde las primeras ramitas hasta los árboles del fondo. Y son fotografías que se ven muy bonitas porque uno no está enseñado a ver fotografías comprimidas por el tele con una buena profundidad de campo. Entonces se salen de lo normal y llaman mucho la atención. Se llama Focus Stacking la técnica. También te Luis, permite... ¿Qué parce? qué pena, parce, una pregunta ahí con el tema del focus stacking antes de que me vaya la Hágale, pregunta. hágale. Vos haces el encuadre y sobre ese mismo encuadre vas enfocando en diferentes puntos Tal o cual. varias el enfoque. No, hago el encuadre, pongo mi cámara en el trípode, hago el encuadre que quiero. Por ejemplo, supongamos esta imagen acá, pego el gran angular casi que al cristal estas florecitas para que me queden grandísimas. Y lo pongo en el trípode y empiezo, hago el primer foco en las flores, ¡tum!, disparo. Después cambio el punto de foco acá, o sea, con la misma, el enfoque de la cámara, hago autofoco y lo cambio acá, ¡tin!, hago la otra toma. Después cambio el punto de enfoque y lo hago acá, ¡tin!, y después cambio acá y lo hago acá, ¡pin! Tiene que ser en manual, obvio, porque si no te puede variar la exposición. Entonces tiene que ser en manual con la misma apertura, el mismo balance de blanco, la misma exposición, el mismo ISO, para que no te varíe y te pueda pegar después la fotografía, porque a veces dejamos algún automatismo prendido, por ejemplo, el balance de blancos, y vamos a pegar la foto y una de ellas está más naranjadita que la otra, y qué vale, porque no hay cómo pegarla fácil. Entonces todo tiene que ser en manual, pero miren la maravilla de fotos que uno puede hacer, fotos completamente nítidas desde el principio hasta el final. Obviamente si uno tiene un poquito más de tiempo. Esta la hice esta semana, también fueron 2 fotografías, una en el primer plano y otra en el fondo de los arbolitos. Entonces, también son técnicas que tienen que conocer, pero hay situaciones en las que no nos va a permitir hacer apilado de foco. Saliste con la familia a pasear, saliste en una caminata con un grupo de caminantes, entonces distancia hiperfocal y te va a ayudar muchísimo a hacer unas muy buenas tomas. Esta también es un apilado de foco. Apilado de foco, miren que son flores chiquiticas, casi que uno las pisa y se desbaratan, pero uno logra magnificarlas y que queden completamente nítidas, pero con esa técnica del apilado de foco, que eso es, como les digo, sería un tema completamente diferente y aparte, que ya es como para uno que es medio perfeccionista y le gusta que queden así bien nítidas y que le gusta salir con tiempo. Ahí están. Bueno, muchachos, eso era todo con la distancia hiperfocal. Mi nombre es Luis Muñoz. Me encuentran en Instagram como Luis Muñoz Fotografía. Y venga, yo dejo de compartir pantalla para que quedemos acá pendientes de las preguntas que tengan. Yo creo que ya, no sé si ya dejé de compartir pantalla. Sí, ya dejaste de compartir. Perfecto. Sí. Y ya. ¿Listo? Bueno, nada. Luis, muchísimas gracias. Qué interesante. No, con todo el gusto. Chicos, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren? Este es el momento. Yo tengo una pregunta. Te escucho. Por acá, Liliana. Hola. Oye, una pregunta. ¿Qué sentido tiene que uses el lente del teleobjetivo de 200 milímetros si querés que todo quede enfocado? Para comprimir el plano. O sea, ¿qué sentido eso? Por ejemplo, en esa fotografía del bosque. Ajá. Sí, por ejemplo, en la fotografía del bosque, si tú sí, en la que dijiste que has usado el 2. Ya te entiendo la pregunta. Entonces, supongamos que tú vas a hacer esa misma fotografía, pero la vas a hacer con un 24 milímetros. El plano te va a quedar completamente diferente. Y así unos, ¿cómo se llama? Unos críticos de la fotografía digan que los teleobjetivos no comprimen los planos,
en realidad se ve o da la apariencia de estar comprimidos. Entonces, cuando tú usas un teleobjetivo, comprimes mucho los planos y haces que los objetos se vean como mucho más cercanos, a diferencia de si haces esa misma fotografía con un 24 milímetros. Entonces, son como diferencias en los planos que hacen que la fotografía se vea un poquito más bonita o no. Y en realidad sí se podría hacer sin ningún inconveniente la fotografía con un 24 milímetros y con una profundidad de campo grande, pero la distancia, el plano focal va a ser muy diferente. Entonces, básicamente por eso. Ah, ok. Vale, gracias. Venga, miremos por acá que hay como unas preguntas en el chat. A ver, yo miro. Lucho, ¿qué genera mayor nitidez en las fotos de paisaje? ¿Usar hiperfocal o enfocar al infinito sin pensar en el primer plano? Pues en realidad si vas a hacer fotografías en las que no tengas ningún primer plano, enfoca la montaña al fondo y te va a quedar perfecta. O sea, cuando uno hace fotografías, por ejemplo, de montañas a lo lejos, enfocada a la fija a la montaña, porque vos ya no necesitas enfocar un primer plano. Entonces te va a quedar nítido sin ningún problema enfocando a la montaña que está lejos. Esto sirve es cuando tienes primeros planos y quieres componer con esos primeros planos, pero cuando son objetos distantes, sin ningún problema enfoca los objetos distantes y va a quedar perfecto allá. Listo. Sería genial que hicieras una presentación sobre cómo hacer el stacking y en cuanto a edición, sí, sería muy bueno también. Y en realidad es una bobada. El enredo pues como tal o el lío o lo bonito por llamarlo así está en hacer la fotografía. Eso es lo más bonito. Pegarlo en realidad con el panel de Tony Hyper uno da 3 clics y la pega. Entonces automatiza todo. Para los que en estos días les hablé en el chat de Fujifilm del panel de Tony Kuiper también permite eso, apilar fotografías, alinearlas y después hacer el focus stacking con 3 clics. Listo. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué muchachos? Hágale. Lo que pasa es que, digamos que el tema de la hiperfocal, no sé si su merced, a mí se me hace un poquito más, bueno, digamos que con la escala métrica no tanto, pero si uno ve la escala, si uno ve en Photopills, hay una hiperfocal media distancia y distancia completa. Sí, que sale la media distancia y la distancia completa. Cuando yo estaba en el taller en Huaraz con Jason, él le invitó a Sergio Montúfar, que es un guatemalteco, y entonces él decía que si uno va a hacer una distancia hiperfocal, distancia media, que conjugue elementos de las estrellas, supuestamente hay cierta distorsión que nosotros no vamos a detectar en las estrellas, muy leve, pero que con la distancia completa esa distorsión no se siente tanto, o sea, no se captura tanto. No sé si a usted le ha pasado eso o usted ha hecho ese ejercicio para comprobar con la distancia media, con un primer plano y con al fondo las estrellas. No, no lo he ensayado, pero ya que como lo mencionas, voy a empezar a buscarlo y a ensayarlo, parce, porque no lo había leído. Y Montúfar es un teso, pues, ese man sabe mucho, parce. Y ese loco sabe mucho. Y decía antes que el hiperfocal me la paso por tanta aquí. Pero decía no, y nos hacía era enfocar, o sea, coger el primer plano con la distancia completa, pero decía, si usted quiere una nitidez de las estrellas, bueno, obviamente aquí estamos hablando del tema hiperfocal, pero si usted quiere una nitidez de las estrellas, coja el live view, mire la estrella y enfóquela. Y que se vea totalmente circular. Claro. Es el éxito para detenerle, pero él decía, la distancia completa es lo más cercano, va a tener mejor enfoque las estrellas que con la distancia media. Claro, y es que en realidad, por ejemplo, con la llegada de las mirrorless ya se está simplificando mucho ese tema, porque vos puedes en la noche ver fácil, ¿sí me entendés? Puedes subir el ISO y sin problema te va a mostrar la escena y vos puedes hacer, por ejemplo, focus stacking en la noche un poquito más fácil que con una DSLR o con una reflex que vos tenés un visor óptico que no alcanzas a ver ni forro y la cámara no alcanza a enfocar automáticamente. En cambio, con las nuevas mirrorless se facilita mucho, inclusive hacer focus stacking, por ejemplo, o hacer al menos un foco para el primer plano y un foco para el fondo y después pegarlos. Entonces sale mucho más nítido también. Pero voy a ensayar la técnica que me acabas de decir, a ver, y voy a buscarla. Listo, Diego Luis, muchas gracias. Excelente. Dame, Caliche, todo bien. Diego Luis. Hola, con Luis Ponce de Pasto. Luis, bien o no, hermano. Tiempos, Súper, pues súper. Nunca hemos hablado en persona, pero pues sí, Ole, total. Un honor, parce. Y qué bueno aprender de vos, qué chévere, Ole, súper. ¿Qué tal? Aprender antes de vos, que eso es el teso. Oh, muchas gracias. Verás, viejo Luis, dos cositas. La primera, en las fotos que nos mostraste haciendo el focus stacking, tienes pues son muchas que son como en alta montaña, ¿no? Donde hay un viento fuerte y todo el tema.
¿Cómo resuelves el tema de que en el apilado no te genere conflicto, pues con que el viento movió, por ejemplo, la paja de páramo o ciertas ramitas y ese tema? ¿Cómo lo resuelves, mejor dicho? Ese lo resuelvo generalmente usando aperturas cerradas F11 para que me dé una profundidad de campo un poquito más grande y lograr saltar como el primer plano que enfoco de las que más se mueven, las ramitas que más se mueven, hacer un primer plano y que el segundo plano sea mucho más atrás de esas ramitas para poderlo pegar como escalonado, ya no pegarlo automático, sino que lo pego escalonado. Entonces pego el primer plano, pego el segundo plano después y tratando de que esas primeras ramitas que se veían o se les ve más el movimiento queden en la primera fotografía enfocada. Perfecto, súper. Y otra que es más como aporte para quien está en mirrorless sí. Y para los que están, bueno. Vos estás con Sony ya, ¿cierto? Sí, yo me pasé hace 2 años a Sony y ando feliz. Y ando así engomado para que se antoje. Hace unas 3 semanas compré un 18 de la serie Batis de los Zeiss y ese tiene una pantallita que es la OLED que con ese es un chiste, pues hiperfocal y medir distancias porque como tiene esa pantallita electrónica. Te muestra todo. Sí, yo te cuento que ya no miro por el visor, sino que simplemente veo esa pantallita y digo, listo, ya está enfocado y listo. Porque me marca que va a quedar hasta infinito y todo, entonces bacanísimo, eso me tiene feliz. Una maravilla. Y el focus picking ayuda mucho ya también en algunas de las cámaras. Total, aunque sirve más para teleobjetivo que para angular, ¿no? Más, sí. Pero chévere y recomendado. Y gracias, Luis. Perfecto. Información. Aquí aprendí buenas cosas. Excelente, Luis. Gracias, hermano, por aparecer por acá, hermano. Súper. Luis, acá tienes una pregunta de Ricardo. Sí, a ver, yo leo por acá. Ricardo, Luis, si usamos apertura grande y luego enfocamos a un objeto lejano, igual tendremos todo en foco. En realidad, apertura grande y enfocamos un objeto lejano, pues el primer plano te tendría a quedar un poquito fuera de foco y dependiendo también de qué tan lejano esté ese objeto que estés enfocando, porque en realidad esa es una de las variables de las que depende la profundidad de campo. Entre más alejado esté el sujeto, más grande va a ser la profundidad de campo, pero en ocasiones no alcanza a ser lo suficiente para que puedas incluir un primer plano. Pero con un 2.8, con un sujeto alejado, sí puedes tener una profundidad de campo grande porque es una de las variables de las que depende ella misma. Por acá Carlos López levantó la manito. Listo. Luis, buenas noches. ¿Qué más? ¿Bien o no? Muy bien, rico como siempre oírte y aprendí uno mucho de ti. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna recomendación para el revelado de este trabajo de hiperfocal o normal? Normal, el mismo revelado que se maneja siempre. En realidad sí toca ayudarle un poquito de foco adicional, pero con el programa que tengas te ayuda sin ningún problema. Y en realidad yo tengo algunas fotografías muy buenas con distancia hiperfocal, teniendo presente que lo ideal es que no las acerques mucho ni las imprimas muy grandes porque se va a ver el defecto o sea, se va a alcanzar a ver. Luis, ¿qué tal? Carlos Peláez. Listo, ¿qué más pues? ¿Qué más, Luis? Luis, una pregunta. Sí, claro. Vos usas filtros en tu fotografía, ¿cierto? Normalmente. Yo soy adicto, soy adicto a filtros ND y filtros polarizadores. Me encanta usarlos y les saco todo el jugo. Ok, ¿qué incidencia tiene eso en la técnica que acabas de explicar? En la que acabamos de hacer de la distancia hiperfocal, ninguna en realidad. Okay. Podría hacer con distancia hiperfocal sin problema, teniendo en cuenta que si vas a ponerle un filtro ND tenés que hacer exposiciones más largas, pero no te va a variar el punto de foco para nada. Ah, ok, perfecto, gracias. De una. ¿Listo, muchachos? Bueno. No veo por acá más preguntas, no. Yo creo que... ¿Alguien tiene más preguntas? No, nada. Yo creo que ya está por acá. Bueno, muy interesante el tema, Luis. Primero agradecerle a todos los participantes y nada, y en especial, qué temazo, qué tema tan interesante. Muchas gracias, Luis. Con todo el gusto. Nada, hasta una próxima. Sí, muchas gracias a todos por asistir. Siempre apareció gentecita, como 50 personas. Sí. Muy bueno, muy animados, muy rico.
Y gracias por aparecer, muchachos, por venir a escuchar a este simple aficionado a la fotografía, pero amante, apasionado a hacer fotografías, hermano. Entonces, un saludo a todos y muchísimas gracias por haber asistido. Aficionado profesional, hombre. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Excelente, muy amable, gracias. Luis, muy amable, muchas gracias. Te cuidas, pues, Aldo. Buenas noches. Te cuidas, pues. Muchas gracias, hermano. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.